Oh, despierta mi alma y canta al Señor, canta al Señor. Te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Tu justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Tu justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final.
Muy buenos días. Una vez más, gracias por permitirme que podamos conversar y hablar acerca de la palabra del Señor, para lo cual, sin antes, también pedirle a Dios que pueda obrar en nuestras vidas. Así que te invito a orar y pedirle al Señor que pueda hacer que esta palabra pueda quedar en nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesucristo, muchas gracias por este día y que en este momento, Señor, podamos aprender y escuchar, Señor, tu palabra y que tu palabra pueda tener efecto en nuestra vida, en nuestra alma. Muchas gracias, Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. En este día, podamos entender lo que Jesús puede ayudar, puede hacer esa petición que cada persona muchas veces pudiera pedirle. Y en la Biblia registra un incidente sobre un hombre llamado Jairo. Jairo se había enterado de que Jesús, por supuesto, este hombre, que Jesús había llegado a la ciudad donde él vivía, porque Jesús regresaba de un lugar llamado Gadara, porque en ese lugar él había sido sacado, pedido que se fuera de ese sitio, porque Jesús había liberado a un hombre que estaba endemoniado. Y como este hombre estaba endemoniado, los demonios que vivían dentro de este hombre le habían pedido a Jesús que cuando salga de este hombre pudieran entrar en unos cerdos que estaban por esos lugares. Como era gran cantidad de demonios, estos demonios al salir de este hombre cuando Jesús le ordenó que sea liberado, estos demonios entraron a los cerdos. Y lo que sucedió es que los cerdos fueron a un precipicio que estaba al lado del mar y de ahí se precipitaron al mar, ahogándose en ese lugar. Este incidente, esta situación, obviamente quizás mal para los residentes porque eran sus cerdos y de ese era su comercio, hace que estos hombres le pidan a Jesús que salga de su ciudad. Le piden a Jesús que se retire. Como también hay muchas personas en la actualidad que no quieren que Jesús esté en su casa. No quieren que Jesús pueda ayudarles en su vida. Hay gente que cuando uno le habla de Jesús, hace lo mismo. Prefiere no, porque quizás va a malograr el negocio que tienen estas personas. En todo caso, yo esperaría que usted sea una persona que sí considere a Jesús para su ayuda. En Lucas 8:40, cuando Jesús volvió, dice que la gente, cuando Él vuelve al otro lado del mar, la gente le recibió, la multitud, dice, con gozo, porque todos lo esperaban. No se menciona cuál es el interés de las personas, pero le esperaban con una expectativa. Creo que sentían que Jesús podía solucionar sus problemas. En todo caso, tenían cierto interés. Pero cuando Jesús le comenzaba a hablar a todas las personas y les decía que seguir a Jesús tenía ciertos requisitos, entonces estos hombres se apartaban de Jesús. Jesús siempre enseñó la verdad. Jesús siempre dijo que este estilo de vida podía ayudar a muchas personas. La Biblia registra que Jairo también era una de las personas que lo esperaban. Tenía una expectativa muy alta, una expectativa de desesperación, diríamos así, porque su hija se encontraba totalmente enferma. Estaba agonizando. Y eso porque este tiempo, en ese momento que estaba sucediéndole, él decide buscar a Jesús. Lucas 8:41 registra que este hombre vino
dice, un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y por eso él quiere llevarle a Jesús rápidamente para que Jesús pueda sanarle a su hija. Jairo creía que Jesús podía sanar a su hija. Ahí donde Jesús, cuando Dios encuentra fe en alguien, es cuando Dios también quiere probarlo. Quiere probarlo porque Él quiere que nosotros crezcamos. Él quiere que cuando esta fe que está actuando en nosotros, cuando haya nuevos retos, nuevas cosas que resolver, podamos aplicar esta fe y Él pueda actuar en nosotros. Es por eso que muchas veces Jesús hace esto, hace de probar nuestra fe, hace que nuestra fe pueda ser probada muchas veces. Jesús sabía que había fe en este hombre, pero decide probarlo. Marcos 3:6 dice que los fariseos, por supuesto, habla de un incidente. Antes de ir a casa, Jesús, antes de hacer caso al pedido de Jairo, comentarles acerca de que había un incidente que había sucedido y en Capernaum, donde en ese momento se encontraba. Resulta que Jesús había visitado una sinagoga y en esa sinagoga se encontraba un hombre con una mano seca. En todo caso, Jesús, un día, que era un día sábado, decide sanarlo. Y frente a esa sanidad, los fariseos alegaban de que no se debería de sanar a un enfermo los días sábados. Y entonces estos fariseos habían tenido una controversia con Jesús, habían discutido, habían dicho que no era dable ese momento. Y por ese motivo Jesús había sido expulsado, había sido sacado de las sinagogas. En otras palabras, Jesús tenía las puertas cerradas de poder predicar en las sinagogas. En todo caso, dice la Biblia que estos hombres, en Marcos 3:6, como les mencionaba, los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo, o sea, para matarles, dijera una versión. Como les decía, debido a este incidente. Obviamente, no sé si pueda ser esto real, pero Jairo pertenecía a esa ciudad. Y Jairo también era un principal de una sinagoga. Yo creo que es más seguro que incluso él estaba ahí, quizás es lo que le llevó a tener fe, porque él vio el poder de Dios que podía haber sanado a un hombre de una mano seca. Y entonces dijo, y él creo que frente a lo que le estaba sucediendo, él decidió esperarle a Jesús. Él decidió y comenzó a tener esa fe y decir, sí, yo he visto. Y quizás dijo, yo creo que él lo puede hacer. Y es por eso que Jairo, siendo un principal de la sinagoga, decide buscarlo a Jesús. Aunque en aquel momento no le interesa el qué dirán. Él decide buscarle, aunque mucha gente lo iban a criticar. Él hace lo impensable ante los ojos de los religiosos, porque ellos siempre querían acallar a Jesús, pero al contrario, Jesús decide buscarlo. Por supuesto, él decide buscarlo a Jesús. En todo caso, él entendiendo que estaba en sus manos, porque él en todo momento había buscado una cura para su hija, pero no lo había hallado. Es por eso que él decide pedirle ayuda. La Biblia registra que este era un hombre principal de la sinagoga. Esta no era una situación muy bonita, que digamos. Al contrario, era una situación bastante engorrosa, embarazosa. Era una situación bastante delicada, por así decirlo, porque el qué dirán,
las críticas, las sanciones que vendrían hacia esta persona eran bastante fuertes. Pero él decide pedirle ayuda. Frente a todas estas voces, frente a todas estas intenciones que podría haber entre los fariseos, él decide buscarle a Jesús. Para mucha gente también resulta difícil y humillante depender y pedirle ayuda a otros. Hay personas que dicen, no me gusta pedirle ayuda. Le cuesta muchas veces difícil solicitar apoyo. Es más, para este hombre tuvo que haberle resultado muy difícil debido a la coyuntura, debido al momento que estaba ocurriendo, debido a que quizás días antes, horas antes, momentos antes, habría ocurrido de que a Jesús lo habían expulsado de ese lugar, también porque no querían que predicara en la sinagoga. Jesús era un maestro obviamente despreciado y rechazado por los líderes religiosos, porque incluso ellos llegaron a una conclusión y lo difundían por todos lados. Siempre ellos habían incluso dicho, dice Mateo 12:24, que Jesús obraba en el poder de los demonios. Por Belcebú, príncipe de los demonios, es que actuaba Jesús. Eso es lo que ellos pensaban y difundían por todos lados. Lo hablaban, lo comentaban y decían eso. Ellos no estaban de acuerdo. Estos líderes religiosos no estaban de acuerdo con Jesús. Pero por eso, ahora imagínense lo que estaba ocurriendo. Jairo estaba buscándole a Jesús delante de todos sus compañeros, los fariseos. Y si en ese momento que Jairo se hubiera acercado ante Jesús, no hubiera estado sus compañeros, tarde que temprano se hubieran enterado, porque se hubiera difundido de lo que Jairo había hecho. Jairo había dicho a Jesús y le había pedido ayuda. En todo caso, dice la Biblia que esto no solo heriría su orgullo, su amor propio, sino que esta actitud que estaba tomando al pedirle ayuda iba a hacer que sea motivo de burla, iba a ser motivo de críticas. El qué dirán. Incluso el humillarse, suplicar, pedir ayuda a Dios. Más tarde, cuando se hubieran enterado sus compañeros, le hubieran dicho, bueno, Jairo, tú también tienes que arrepentirte porque estás mal. Creo que hiciste mal al estar buscando a Jesús. Por Belcebú actúa. Actúa por el príncipe de los demonios. No actúa en nombre de Dios. En todo caso, también hay mucha gente que encuentra obstáculos. Encuentra obstáculos al reconocer que Jesús puede ayudarlo. Muchas veces nuestro orgullo nos impide poder disfrutar de los beneficios, los favores que Dios tiene para nosotros. Dios tiene muchos beneficios, Dios tiene muchos favores, Dios quiere bendecirnos, pero en todo caso ocurre que realmente mucha gente encuentra este tipo de obstáculos. ¿Cuántas personas se encuentran hundidas en la miseria? ¿Cuántas personas muchas veces se encuentran en unas situaciones críticas? Pero cuando se les presenta a Jesucristo como una solución para su vida, para una solución para su enfermedad, para una solución quizás incluso de deuda, para una solución de situaciones que pasan en cada persona, estas personas muchas veces la rechazan. Muchas veces deciden, hace que su orgullo no les permita aceptar esta parte de ayuda. Le cuesta, le es humillante, le hace inferior, se sienten así. Personas que realmente deberían de aceptar a Jesús, su ayuda de Jesús, la que Jesús pueda obrar en su vida, no la hacen porque
sienten que es algo que afecta a su amor propio, afecta a lo que quizás ellos han concebido, han creído, la forma que tienen. En todo caso, no les gusta pedir ayuda, pero Dios quiere ayudarnos. Dios quiere que nosotros podamos pedir socorro a Dios, que nosotros podamos pedir perdón a Dios, reconocer que necesitamos de Dios, reconocer que no tenemos nada en la cual, ¿cómo podamos ser salvos? Nosotros necesitamos ser perdonados. Nosotros necesitamos pasar la eternidad con alguien que se llama Jesús, que se llama Dios. Pero muchas veces rechazamos este llamado de Dios. Quiero decirles que si uno le busca al Señor, si uno va y le suplica al Señor, yo le aseguro que Jesús, que nuestro Dios, le atenderá. Es más, la Biblia dice que cuando Jesús estaba yendo, buscando a personas por todas las partes. Es más, Jesús, dice la Biblia, que está interesado en que muchas personas puedan encontrarse con Él, que le puedan pedir a Dios perdón. Y es por eso que en Mateo 4:17 dice, arrepentís porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús era santo. Jesús es puro. Jesús era una persona, era Dios en persona en este mundo, que había dejado todo lo que estaba allá en el cielo por venir a este mundo para poder salvarnos, para poder decirnos que nosotros podamos ser perdonados. Jesús estaba buscando a los pecadores. Jesús está buscando en la actualidad a cada persona. Te busca a ti, te busca a mí. Necesita tener, Él quiere tener una relación con nosotros. Él está dispuesto a atendernos en todas las circunstancias que nos ocurren en la vida. Dios lo anhela. Marcos 5:23 dice que Jairo, diciendo, le suplica a Jesús y le dice, mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que ella sea salva y vivirá. Pero antes de suplicar, Jesús hace algo, como les decía, algo impensable por los fariseos. Marcos 5:22 registra, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que lo vio, se postró a sus pies. No solo fue a buscarlo, según Marcos 5:23, sino que también dice que lo que hizo fue postrarse ante Jesús. Vino a postrarse ante Jesús a sus pies. Era una escena fuera de lo común. Era un hombre principal de la sinagoga. Era un religioso que dirigía esta de la sinagoga. Era un hombre que Jesús, obviamente, como le vuelvo a decir, quizás se había tenido un encuentro. Él había visto cómo Jesús había obrado, sanando a este hombre de la mano seca. No sé si por ese incidente, pero él decide postrarse en sus pies. Sabe que Jesús puede hacerlo. Y le dice, mi hija está agonizando. Por favor, ven a casa. Quiero que vengas a mi casa. Obviamente, al escuchar Jesús estas palabras de súplica, como les decía, Jesús nunca despreciará un corazón contrito y humillado. La Biblia dice que Dios nunca desprecia. Jesús accedió a esta petición. Entonces en Marcos 5:22 dice que fue con él. Si bien no solo dijo, puedo ir más tarde o en algún momento, él comenzó, de aquel momento comenzó la caminata hacia la casa. Pero Jesús también decide ir, porque no solamente diríamos Jesús, ¿por qué no solamente dijo como en otras oportunidades, sea conforme a tu fe? ¿Por qué solo Jesús hace que pueda ir él mismo a la casa? Es que él también sabía que no solamente
quería o ha escuchado la fe de Jairo, sino que él también quería hacer que su fe, la fe que tenía Jairo, pueda crecer. Porque en esos momentos, en ese incidente, él se entera que la hija ya había fallecido. Había ocurrido que mientras en el camino estaba Jesús caminando con las personas, también apareció una mujer en la cual fue sanada de la Biblia lo llama un flujo de sangre, en todo caso, una hemorragia que tenía esta mujer. Y esta mujer había sido sanada. Y cuando Jesús conversa con esta mujer, quizás pierde minutos o pasa horas o pasa momentos para que no pueda ser atendido Jairo. Jairo habría estado con una expectativa, con un anhelo que también Jesús haga este milagro con su hija. Y es en ese momento que cuando Jesús está teniendo esta conversación con esta mujer que había sido sanada, Jesús escucha las palabras que le dicen a Jairo, personas que vienen de su casa y le dicen Marcos 5:35, tu hija ha muerto, ¿para qué le molestas más al maestro? Al recibir esta noticia, muchas personas también se preguntarían, ¿por qué está sucediendo esto? ¿O por qué ha pasado todo lo que tuvo que ocurrir? ¿Por qué se fue mi ser querido? Quizás muchas veces no entendamos, pero yo quiero decirles que Dios tiene el control. Dios tiene el control de lo que pasa en nuestras vidas. Dios tiene el control de lo que puede hacer con cada una de las personas. Por eso Jesús al escuchar, sabe que cada persona tiene un propósito diferente. En todo caso, Él le atiende. Para Jairo fue devastador. Para Jairo fue difícil escuchar, tu hija ha muerto. Es más, la sugerencia de las personas le dicen, ya no molestes al maestro, no le pidas que vaya a casa. Marcos 5:36 dice, pero Jesús luego que oyó lo que le decían, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Le dice estas palabras porque lo ve tan desesperado. Y le dice, no temas. Muchas veces cuando nos fallan muchas personas, cuando nos fallan los recursos, cuando nos fallan las circunstancias en las cuales vivimos, es cuando Dios también nos quiere alentar y decir, no temas. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre estás ahí, siempre te voy a ayudar porque tú eres mi hijo. Y es eso lo que Dios quiere tener con nosotros. Quiere que nosotros seamos sus hijos y que Él sea nuestro Padre. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso es que nosotros necesitamos aceptarle y pedir ayuda a Dios, que nos perdone nuestros pecados. Porque cuando eso ocurre, yo les aseguro que Dios puede obrar en cada una de nuestras vidas. Es en ese ambiente dramático para Jairo, es cuando el Señor Jesús quería solucionar. Es en ese momento cuando le dice, no temas. Jesús anhelaba solucionar los problemas de Jairo. En todo caso, solucionar ese dolor. Pero había un grupo de gente que se burlaba de Jesús diciendo, porque Jesús había dicho que solamente estaba durmiendo. Y mucha gente se burlaba, dijo, está muerta. Está muerta. Entonces Jesús hace algo. Marcos 5:37 dice así, Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él excepto Pedro, Santiago y Juan. Creo que no permitió porque se estaban burlando de lo que Dios podría hacer. No creía en el Señor.
No creían que Dios podía resucitarlo. Por eso permitió solamente, la Biblia dice, a 3. Marcos 5:37 habla de Pedro, Juan y Jacobo. La ley también habla de que debería de haber testimonio de 2 o 3 para que esto tenga una veracidad. Quizás también Jesús permitió a estas personas para que puedan ellos ser los que digan que realmente era cierto lo que tendrían que ver más adelante. Marcos 5:41 dice que tomando Jesús al acercarse a la niña, tomándole de la mano, la niña le dijo Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Este milagro que ocurrió fue como que si alguien despertara a alguien. Y eso es lo que la Biblia nos enseña, que la muerte solamente es un sueño, que la Biblia habla de que seremos despertados y seremos arrebatados. La Biblia dice que la muerte es un sueño, que Dios un día despertará a los que duermen. Apocalipsis dice que en un momento ocurrirá estas palabras y en todo caso todo cambiará. Todas estas circunstancias que muchas veces nosotros sentimos, las presiones en las cuales vivimos. La Biblia dice que todo esto cambiará. Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hay muchas cosas en la vida que nos causan dolor. Hay muchas circunstancias que causan esa preocupación, esa intranquilidad en nuestra vida. Pero un día, Dios dice incluso de los que están muertos, solamente están durmiendo y serán despertados, porque así Dios lo quiere y en todo caso todo cambiará. Este verso nos anima a tener esperanza al futuro, porque el Señor Jesús demostró que puede hacer muchas cosas y grandes cosas. Si ponemos nuestra fe, aunque nuestra fe sea probada y pasará muchos obstáculos, pero al final tendrá una bendición gloriosa, y eso es lo que Dios quiere arrancar, para que cuando se presenten nuevos retos, nuevos obstáculos, podamos salir victoriosos, porque Dios quiere glorificarse. La Biblia dice que Él quiere demostrar de que Él es Dios, de que incluso las cosas imposibles, todos se pueden ser posibles. Mateo 28:20 dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús prometió de que nunca nos dejaría, como lo menciona Isaías. Aquí en Mateo Jesús, son las palabras de Jesús, que Dios dice, yo estaré contigo hasta el fin del mundo, nunca te dejaré. En todo caso, todas las cosas pueden pasar, pero Jesús ha prometido que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Muchas veces tenemos dudas de que Jesús pueda ayudarnos, pero la pregunta surge, ¿habrá algo que Dios no puede hacer? ¿Habrá algo? Yo quiero decirles que este hombre lo buscó a Jesús y lo encontró. Le suplicó y Dios hizo que resultara. Hay muchas veces ocurre de que nosotros sentimos que nadie nos puede ayudar, que hay cosas difíciles que causan ese dolor, le decía hace momentos. Pero, ¿cuál es el lugar, la situación difícil que estemos pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo con nuestra vida? ¿Una deuda? ¿Una enfermedad? ¿Qué es lo que Dios no podría ayudar en nuestra vida? Dios anhela ayudar nuestra vida. Por eso, una vez más, necesitamos reconocer que Dios sea nuestro Padre. Necesitamos reconocer esa ayuda de nuestro Dios. Por eso en esta mañana quiero decirle que tú también puedes aceptar a Jesús como tu Señor. Dios anhela de todo corazón que podamos estar en una buena relación con Él. Por eso
en esta mañana una vez más te invito a orar y que tú le puedas decir: Señor, yo te acepto. Yo reconozco que necesito tu perdón. Y si nosotros nos humillamos ante Él, Dios hará lo impensable para nosotros. Una vez más, te invito a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por este tiempo, gracias por este momento, y que tu palabra pueda hacer efecto en nuestra vida. Te pedimos perdón en el nombre de Jesucristo. Te pedimos perdón y que te aceptamos, Señor, como nuestro Señor y nuestro Salvador. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si hiciste esta oración, yo creo que has nacido de nuevo. Y una vez más, Dios te bendiga. Amén. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Anhelamos que la palabra de Dios dé fruto en tu vida. Recuerda que puedes llamarnos o escribirnos a los números que aparecen aquí. No se olviden que somos una familia y como tal estamos listos y dispuestos a orar y apoyarte en cualquier momento. Dios te bendiga. Puedo escuchar la oración de un pueblo rendido ante Dios. Quien duerme despierta ya, es tiempo de adorar. Despierta mi alma y canta al Señor, canta al Señor. Oh, despierta mi alma y canta al Señor, canta al Señor. Y adorar, Él obrará, caminos nuevos abrirá, cada promesa es sí, amén. Y adorar, no dures más, todo el infierno temblará. La gloria a Dios, la gloria al Rey. Está pasando Rey de gloria. Amemos, nos vamos a adorar. Le cantamos por la eternidad. Despierta mi alma y canta al Señor, canta al Señor. Oh, despierta mi alma y canta al Señor.